Muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Muy agradecido al Señor que nos concede esta reunión para oír la palabra que nos ha enviado ya nuestro guía, nuestro Rey, porque nosotros sabemos que Él es el Rey, y Él ya nos mandó palabras para nosotros aquí. Nos sentimos muy felices, por eso agradecidos que por lo menos nos tuvo en su mente, en su corazón, y que esa palabra haga en nosotros aquello para lo cual Dios la ha enviado. Pueden sentarse, mis hermanos. Está como que se siente muy alta. ¿Está muy alto? ¿Quieres que lo bajemos? Bájalo un poquito ahí, dale ahí. Si tienen, aquí está, ya está. Muy bien. Bueno, tan agradecido a nuestro Padre Celestial que nos concede vivir en este tiempo para ver el cumplimiento de esta profecía tan esperada por todos los profetas y también por los mensajeros que anunciaron la venida del Señor, y luego el hermano Branham, que estuvo tan pendiente, porque el hermano Branham fue sincero. Él nos dijo que a él le preguntaron que si él era, y fue como Juan el Bautista. Cuando le fueron a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Dijo, no, el que viene después de mí. Y el hermano Branham también nos dijo que él era el precursor de la venida del Señor. Incluso hay muchas profecías de él donde él dijo que él personalmente no lo presentaría, pero él dijo que este mensaje era el que lo iba a introducir al Señor en su segunda venida. Dijo que este mensaje introduciría a Cristo en su segunda venida. Ve que él fue sincero, nos dijo que él no era. En otras partes nos dijo que lo que estaba levantando era una plataforma para alguien más que se iba a parar en esa plataforma. La plataforma es el mensaje. Y eso es lo que ha hecho el doctor José Benjamín Pérez, citando los mensajes del hermano Branham, citando los mensajes del hermano William, citando la Biblia, porque algunas personas decían que el doctor José Benjamín Pérez no tenía mensaje. Bueno, es que el mensaje de él es toda la Biblia. Todo esa, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí está el mensaje de él. Y también todo el mensaje del hermano Branham y todo el mensaje del hermano William. Todo eso y lo que Dios le ha ido dando, cómo él ha ido combinando lo que dice la Biblia con lo que dice el hermano Branham, con lo que dice el hermano William. Y ese es su mensaje, porque él es el cumplimiento de esa profecía. Por eso él dijo que la sola presencia de él ya es su mensaje. Miren, como cuando Jesús se hizo presente, que él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Pues la presencia de Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías, de que vendría ese hijo que establecería el reino de Dios, el hijo de David, y nos dijo también que sería el que nacería de una virgen. Entonces la pura presencia de él, cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, ese era el mensaje para ellos, que el Mesías estaba allí.
Ellos no lo quisieron recibir porque les pareció muy sencillo, les pareció muy simple que Dios, para traer la venida del Redentor del mundo y del Redentor de todos los hijos de Dios y todos los creyentes, desde Adán hasta el último, y que fuera a ser en un hombre tan sencillo como ese, no lo creyeron, no lo pudieron aceptar, pero ese era el programa de Dios y no había salvación, ni hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación. La salvación está en el Señor Jesucristo, la redención, Él es el Redentor. Y luego hoy no hay transformación o la redención de nuestros cuerpos sin la segunda venida del Señor. Miren ustedes, como dice Pablo allí, que estamos clamando por esa redención. Tú dices, bueno, pero si ya la redención sucedió en el tiempo de Pablo, la redención espiritual, la redención de nuestra alma, pero la redención del cuerpo, un cuerpo eterno, glorificado, eso viene con la segunda venida del Señor. Quiere decir que en el Señor viene a reclamar todo lo que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Entonces, por eso está el espacio de la segunda venida del Señor. Y por eso fue que el Señor ahí en el capítulo 16, capítulo 17 del libro de Lucas, de Mateo, cuando Él le dijo a los discípulos que algunos de los que estaban allí no iban a ver muerte hasta que vieran al Señor viniendo en su segunda venida. Y se los llevó a un monte alto, ahí el monte de Tabor, y ahí en ese monte su rostro se hizo otro. Eso lo consiguen ustedes en Lucas 9:29, que el rostro de Él se hizo otro rostro. No era el rostro de Jesús, sino se apareció en otro rostro, su vestido resplandeciente, y entonces apareció Moisés y Elías, uno a cada lado, porque así es la venida del Señor. La venida del Señor es el Señor, es el Espíritu Santo encarnándose en un hombre, o la palabra de Dios encarnada en un hombre, con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Viene el Señor, pero con ese doble ministerio, que son prácticamente tres ministerios, porque es el ministerio de Jesús manifestado con sus ángeles. Esa es la promesa que está en la Biblia. Eso lo consiguen ustedes en la Biblia, que es el Señor viniendo con sus ángeles. Eso está escrito, eso está prometido, y Él tenía que cumplir esa promesa. Pero ¿cómo podrá cumplirse eso cuando el hermano Branham dijo que Dios nunca ha tenido dos profetas mayores sobre la tierra? Usted dice, pero entonces, ¿cómo pueden cumplirse? Hay contradicción en lo que dijo el hermano Branham, que él dijo que no pueden haber dos profetas mayores en la tierra al mismo tiempo, y ahí va a estar el ministerio de Jesús, el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías, pero en un hombre. Se dieron cuenta que los apóstoles vieron, él los llevó para que vieran al Señor viniendo en gloria, su segunda venida. Lo que les quería mostrar a ellos era su segunda venida. Y en su segunda venida, su rostro se hizo otro, vieron a Moisés, vieron a Elías,
y entonces una nube les cubrió y de repente una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Y resulta que ellos vieron a uno solo. Apareció Jesús nada más. Así, solamente Jesús. Entonces ahí pueden ver ustedes que esa es la venida del Señor. En un hombre no podría haber dos profetas mayores al mismo tiempo. Por eso tuvo que irse Moisés para poder llegar Josué. Por eso tuvo que terminar el ministerio Juan. Juan, cuando dijo, lo presentó a él: este es el Cordero de Dios, y ya el ministerio de Juan ahí terminó. Ya ustedes saben lo que le pasó a Juan, se fue y siguió Jesús. Y así fue siempre. Eliseo no ministró como profeta hasta que Elías no se fue, y entonces el ministerio de Elías bajó sobre Eliseo. Y los hijos de los profetas vieron y dijeron: el espíritu de Elías vino sobre Eliseo. ¿Ve? Ustedes ven dos hombres allí, pero en uno estaba el ministerio, y el uno tuvo que irse para que el ministerio viniera en el otro. Y así es en este caso que está sucediendo. Hoy estamos viendo nosotros el cumplimiento, porque eso sí puede ser y es bíblico, que en un hombre pueda haber más de un ministerio. Eso sí. Y ustedes lo ven en los mensajes del hermano Branham, que dice que en Jesús estaba el ministerio de Elí, de Isaías, el ministerio de Jeremías, el ministerio de Malaquías, el ministerio de Moisés, todos esos ministerios estaban en un solo hombre. Quiere decir que en el mismo Jesús era profeta, era apóstol, era profeta, era pastor, era maestro y era evangelista. Ustedes pueden encontrar a Jesús evangelizando en esa tierra, pero ustedes también consiguen en la Biblia que hay una parte donde dice que él es el apóstol. No me lo consigues tú por ahí, los que consiguen en la Biblia, el apóstol habla a Jesús como apóstol, al Señor Jesucristo. Era apóstol, y hay parte donde ustedes lo ven que dice que era profeta. Hay una parte donde dice: me llaman maestro, y lo dicen bien. Eso lo vas a conseguir en Hebreo. ¿Hebreos creen? En Hebreo lo van a conseguir. Donde él, y en otras partes, ¿no?, de la Biblia, donde se menciona a él como apóstol. Y también, sí, voy a ver cómo dice. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Se da cuenta que aparece como apóstol. Y en otra parte, ustedes me llaman maestro, y dicen bien porque lo soy, que era maestro. Y en otra parte aparece como el profeta, como el Hijo del Hombre. ¿Y el Hijo del Hombre qué es? Un profeta. Así que ve que todos esos ministerios en un hombre pueden estar varios ministerios. En este mensajero están todos esos ministerios. Por eso es que él puede entrar al pueblo de Israel y puede hacer una obra
en el pueblo de Israel y va a lograr, ya está logrando grandes cosas, pero más adelante verán ustedes las cosas más grandes que estarán sucediendo, aunque ya ahora mismo han pasado varias cosas con respecto al pueblo de Israel, que lo han llamado, lo han invitado en varias ocasiones, actividades y a lugares. Entonces ven ustedes, ¿por qué? Porque en él está el ministerio de Moisés. Moisés fue un profeta para Israel nada más. Su mensaje era la ley y eso era para el pueblo de Israel. Pero Elías era profeta para todas las naciones. Era profeta para Israel y era profeta para los otros países. Dios lo mandó a ungir y a establecer como rey a un rey de Siria. Era también profeta para Judá y era profeta para Israel, porque Dios lo mandó a ungir un rey ahí en Israel. Entonces, ven ustedes que Elías era profeta para todas las naciones. Mientras tanto que el hermano Branham tenía el ministerio de Elías. No podía ir a Israel a hacer una obra. Dios no se lo permitía. No se lo permitió. Él quiso ir, ¿no? Quiso ir, pero Dios lo detuvo. Y lo paró ahí en el Cairo, cuando ya lo que le faltaban eran 20 minutos para tomar el vuelo que lo llevaba a Tel Aviv, ahí a Israel. Y sin embargo, Dios lo mandó a detener porque en él no estaba el ministerio. Si él hubiera ido a predicar allí y hubieran judíos que hubieran visto los milagros y hubieran creído, él los iba a colocar en la edad de la gracia, en la edad de la Odisea, y esos judíos, una vez que ya él se fuera, fácilmente podían venir las denominaciones y ubicarlo en una denominación. ¿Y qué iba a hacer con eso? Dios no permitió eso. No eres tú la persona, porque no tenía el ministerio para hacer ese cambio que necesita Israel. Esos son detalles que ustedes lo van viendo, lo van aprendiendo a medida que van leyendo estos mensajes del ungido. Bueno, estas cosas no las hablan en las iglesias, porque en las iglesias no conocen eso. Usted no va a llegar a una iglesia a decir que el Señor está sobre la tierra hoy, que nosotros no va a llegar con ese mensaje, que nosotros estamos viendo un ministerio que está recorriendo el mundo conforme fue dicho en Apocalipsis 10, que a quien le fue dado el título de propiedad, le fue dado orden de ir por todos los países. Y ve hasta dónde fue esta vez, fue hasta el Japón. Y allí había un grupo que se reunió para oírlo y después pasó por el África y después llegó la otra vez hasta la India y allí hubo un grupo grande de pastores que lo oyeron, lo recibieron y están en contacto con el ungido. Entonces vean ustedes que eso no había pasado antes. Eso pasa ahora en este tiempo. Pero usted va a una iglesia de esta a hablar eso, ¿qué van a hacer? Lo van a correr. Es como si usted en el tiempo de Jesús
llegara allí donde está el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén y le dijera, mira, yo les traigo un mensaje, el Mesías ya está sobre la tierra, es este carpintero de Nazaret llamado Jesús de Nazaret. ¿Qué iban a hacer con ese pobre hombre? Si se paraba ahí en el templo a hacer eso. ¿Qué piensas tú, Humberto, que le iban a hacer? Lo expulsan de la sinagoga. Expulsan. Lo mataban a palo ahí. No lo expulsan nada más. Lo hubieran matado. Bueno, expulsaron a uno, eso sí, lo ven ustedes en la Biblia, que expulsaron a... Pero ¿para qué buscaban a Pablo ellos? ¿Para qué querían ellos que Pablo... No recuerdan ustedes que ellos querían matarlo? Porque Pablo andaba predicando que Jesús era el Mesías. Y recuerdan ustedes que hubo unos hombres que hicieron una promesa en una ciudad amurallada, que dijeron que de ahí no se iban, ni comerían ni beberían hasta que no saliera Pablo y lo mataran. ¿Quién sabe qué hicieron después? Tuvieron que echar para atrás esa promesa, porque los hermanos cuando lo supieron, o alguien lo supo y le dio la noticia a Pablo, que estos hombres estaban esperando allí para matarlo, y entonces lo pasaron, lo metieron en una cesta y lo sacaron por el muro. ¿Ustedes no han leído eso en la Biblia? ¿Por qué creen? Porque eso está en la Biblia. Lo metieron en una cesta y lo mandaron con unas cuerdas para abajo por el muro, por el monte, porque lo buscaban para matarlo. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar si usted llega a una iglesia de estas que con un mensaje de eso lo echan? Te tiene que correr, porque si no lo golpean. Bueno, para que ustedes vean, a mí me tocó una vez correr por llevar el mensaje del hermano Branham, y en una iglesia pentecostal, pues le traigo este mensaje del profeta, y ellos decían que ya no había más profetas, sino hasta Juan era el último profeta. Y entonces se paró un misionero, que el misionero de esa iglesia, se paró y dijo que el hermano Branham era un falso profeta, y que yo le digo, señor, ¿y cuántos mensajes del hermano Branham ha leído usted? Yo estaba en esa época llevando el mensaje del hermano Branham. El hermano Branham estaba vivo todavía. ¿Cuántos mensajes del hermano Branham ha leído usted? Me dice, no, ninguno. Le digo, pues usted no tiene derecho a hablar. Yo he leído muchos y les estoy hablando con propiedad que es un profeta, y usted sin haber leído ninguno, usted es un ignorante. Y entonces se puso bravo, y el pastor pues quería agarrarme y me querían caer a golpe ahí. Tuve que correr y no, antes que esta gente me agarren aquí. Bueno, pero vean ustedes, eso en esa época, en este tiempo, ¿cómo sería cualquier persona que hoy se parara a decir eso? Las iglesias no se habla de esto. Estos misterios son para los predestinados. Son para los que están escogidos para conocer el misterio de la venida del Señor. Para esos predestinados. Por eso yo les digo que ustedes son muy bienaventurados. Anoche estuvimos allá una actividad muy bonita y con el hermano Benjamín Mayorga. Yo estaba muy contento, muy feliz allí. Tuvimos un momento de compartir muy bonito allí con ellos. Fue algo muy hermoso. Y yo le había puesto una meta a a Benjamín Mayorga, y él cubrió su meta y la pasó. Eso fue, y era una meta alta. Yo pensaba... Bueno, porque yo lo llamé a él primero,
A muchos de ustedes no lo llamé, a Cuauhtémoc no lo llamé, a Cuauhtémoc le puse una meta, o sí lo llamaría, no me acuerdo, sí lo llamé. Le pregunté cuál meta quería, si la de gran fe, la que tenía media fe, la que tenía, porque yo tenía 3 metas. Uno para los que tienen una fe alta, uno para los que tienen una fe mediana y otro para los que tienen una fe chiquita. Entonces, si me decía que no, yo quiero la meta de la fe chiquita, entonces bueno, te voy a poner una meta de 25,000. Si me decía tengo media fe, entonces bueno, le ponía una meta de... Pero a mí me dijo, no, póngame la meta completa, de fe grande. Y bueno, a él le puse una meta y le di la clave cómo conseguir esa meta. Dice, háblate con tu hermano Raúl, háblate con tu hermano Jesús, te voy a poner una meta alta, pero a ustedes, él solito cumplió la meta que le puse, le faltó un pelo de rana ahí para cubrirla, pero con la meta de Jesús y con la meta de Raúl, duplicamos la meta. Entonces vean ustedes que todo se puede cuando la persona tiene el deseo de hacer algo. Tú tienes el deseo de hacer algo y pides a Dios que yo quiero participar en esa palabra que habló el ungido. A mí me gocé mucho cuando el hermano Rubén me llamó. Yo no le puse meta a él porque como yo sé que ellos están en ese trabajo de construcción y eso tiene mucho, no le puse meta, pero él me llamó y me dijo, Miguel, yo quiero también tener parte en esa palabra que habló el ungido allí para Monterrey, donde él dijo que les extendieran ese salón, va a quedar como más del doble, o digamos el doble y un poquito más de lo que este salón era. Y él compra ese terreno al lado. ¿Ve? Entonces ahí... Y después ahora nos mandó que compráramos el otro también, que son 3 cosas que se están haciendo a la vez. Entonces, yo no quiero que la palabra de un profeta caiga por tierra. Por eso es que he estado yendo por todos lados. Bueno, el hermano Enrique es testigo, porque ya nos oyó por allá, él ha estado con nosotros en todas esas partes. Por allí en Acapulco, estuviste con nosotros, estuviste también en Oaxaca por ahí con nosotros, también en Oaxaca, después ahora por acá por Veracruz, Mapachapa, por todo eso estuvo él, siempre estuvo allí, que es lo que yo he estado haciendo en este viaje, que yo no quiero que la palabra del profeta caiga por tierra. Y una cosa que le dije a Epifanio, cuando él oyó esto, Epifanio no estaba preparado. Es como cuando decimos, lo agarraron fuera de base. Y al que lo agarran fuera de base queda como out. Y out es fuera. Estaba fuera de base. Porque cuando tú vas a hacer una construcción empiezas a reunir dinerito por aquí, por allá, y él todo lo había invertido en mejorar el ambiente de allí del salón, porque hay una etapa ahí en Monterrey que es etapa calurosa, son como 2 o 3 meses, que es una etapa, y no me acuerdo cómo la llaman, tiene un nombre esa etapa. Y esa es una etapa de calor muy fuerte. ¿Ah? La canícula, creo, sí. Es una etapa en que sube bárbaramente y no se sabe por qué. Pero entonces él había estado comprando equipos
poniendo a un lado y al otro lado para enfriar, además de los ventiladores. Y todo lo estaba invirtiendo. Cuando le llegó el doctor José Benjamín y le habló, y entonces después viene el terreno, él me llama y le digo, mira, ni una palabra negativa, todo positivo. Vaya y hable con el dueño y no se ponga a decir que usted es un pobre diablo, que usted no es nada de eso, que nosotros no tenemos, vaya haciendo los papeles, que ese dinero aparece, porque nosotros tenemos un Dios poderoso y una cantidad de hermanos que nos aman y respaldan la palabra del profeta. Hable con fe, creyendo que sí va a tocar Dios el corazón de los hermanos y vamos a lograrlo. Y yo sé que lo vamos a lograr. Por esa razón, pues he estado en estos viajes y estoy agradecidísimo por el hermano, también dándole gracias a la iglesia del hermano Cuauhtémoc, porque él ha sido un gran colaborador en la carpa, un gran colaborador con la obra misionera, tanto él como Jesús, como su hermano Raúl, los tres han sido grandes colaboradores. Y todos estos hermanos de por acá nos han colaborado grandemente. Yo estoy muy agradecido y pido a Dios que los bendiga grande y poderosamente. Bueno, tenemos con nosotros también, el hermano Moisés Calderón también vino, ¿verdad? Hoy, allá está Moisés, Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga, el hermano Seferino Santos, que tiene tiempo que no lo veo, el hombre de los tamales. Ahí está el hombre. Todavía hacen buenos tamales, pero se ha olvidado de nosotros. Bueno, de todas maneras, Dios te bendiga y saluda a María de la Salud ahí. Ahí está. Es la que hace los mejores tamales de todo México. Bueno, el hermano Manuel Sánchez, que su nombre es Juan Manuel, pero yo lo bauticé como José Manuel, desde que lo conocí. Bueno, somos una bendición tenerlos a todos. Acá el hermano Humberto Mayorga, ya cuando se habla de Humberto, ya esas son palabras mayores ya, porque esos son de los primitivos, de los originales, los primeros creyentes. Yo me siento muy agradecido y muy feliz de que Dios me haya permitido vivir hasta ahora para poder ver la gloria de Dios manifestada en una persona sencilla. Como nos dijo el hermano William, y no nos lo dijo una vez, nos lo dijo varias veces nos dijo, Dios, para traer su manifestación, la trajo en un sencillo carpintero de Nazaret, un hombre de la construcción, porque Jesús era un carpintero que construía de todo, no solamente mesas y muebles y camas, sino casas y todo. Era un constructor, carpintero. Y Dios se agradó y así lo quiso para traer el hombre con el cual iba a traer la redención del ser humano. Y el hermano William dice, y dígame que se le ocurra a Dios ahora de nuevo escoger un carpintero, un ebanista, porque eso es lo que es José Benjamín, eso fue lo que él estudió, carpintería. Su papá era carpintero y eso fue lo que él estudió. Claro, ya después lo encargaron la construcción de esa carpa y él, por supuesto, un hombre sabio, buscó asesoría con arquitectos, con ingenieros para hacer las cosas
bien hecha para el Señor. Y se convirtió en un gran constructor. Ese puede construir edificios, lo que sea, pero su profesión es carpintero. Y el hermano William nos dijo, y dígame que se le ocurriera al Señor escoger un carpintero, ¿lo recibiría usted? ¿Se da cuenta? Cómo Dios, como dice mi hija mayor, al Señor como que le gustan los carpinteros para su manifestación y como que le gustan los pescadores para apóstol. Yo dije, pues sí, porque esa era la vida mía, pescar, pescador, o sea, así en la orilla de la playa y desde los 5 años ya el abuelo me llevaba mar adentro a pescar. Después ya con más grande, con mi papá, en la pesca y en todo eso. Ustedes tienen una gran ventaja sobre mí porque ustedes aprendieron a leer desde chiquitos, pero en esas playas por ahí no había escuela y no había nada. Tuve que aprender a leer después de grande y aprender a escribir. Por eso es que tal vez la letra mía la entiendo yo mismo y bueno, y leo muy lento, pero aprendí a leer. Entonces, vean ustedes que el Señor en vez de dice, escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para Él glorificarse, para que el hombre no tenga que decir, yo soy muy grande, ¿no? Sino Dios escoge lo más insignificante y se glorifica. Ve, escogió un carpintero y está hoy Dios hablándonos a través de ese hombre. No es Él, es el Espíritu Santo, la columna de fuego, el ángel del pacto, que es el mismo Espíritu Santo, el que está hoy hablándonos a través de José Benjamín Pérez. Eso es una bendición muy grande. Recibir esa bendición, tenga por seguro que si usted lo pudo recibir, no importa cuántas cosas aquí en la tierra le puedan suceder, eso no tiene importancia. Lo importante es tener al cumplimiento de la profecía en su corazón y en su vida. Si tiene al Señor en su vida, lo tiene todo. Lo tiene todo. Por eso era que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengan ustedes esa confianza que usted puede todas las cosas en el Señor. Bueno, quería aquí solamente leerle. Primeramente les agradezco todo lo que han hecho por ese trabajo, ese respaldo que esta iglesia nos ha dado es grande para esta obra que se está haciendo, y ya él nos dijo la fecha en que quiere estar allí en Monterrey, ya ustedes la saben, desde el 11, 12 y 13. Ya el 11 no sabemos si nos va a predicar directo o va a predicar directamente desde el cuartito para todos, para toda la América Latina y el mundo entero. El sábado sí lo vamos a tener ahí directo, y el domingo, el sábado 12, domingo de septiembre. Tenemos otros viajes que ya él me ha pedido ya que no me ha hablado para esos otros viajes. Ya estamos ya adquiriendo los boletos con tiempo. Tenemos otros lugares que ya él tiene
planificado visitar y hay que ir. En algunos no ha ido todavía por primera vez y en otros sí ha ido y va por segunda vez. Entonces, él va donde el Espíritu Santo le va guiando. Ahí es donde él va. Es una persona guiada por la columna de fuego. Bueno, quería leerles acá esta parte que les leí anoche a los hermanos, que me pareció muy interesante porque yo no había visto esto sino hasta ahora, y sin embargo yo lo había oído, ¿no? Pero se me había pasado por alto. Hay muchas cosas que se me pasan por alto que cuando las estoy leyendo en los libros es que las capto mejor. El hermano William, el doctor William Soto Santiago, escribió en un libro del hermano William Branham, con su puño y letra, y aquí está el puño y letra de él, dijo el doctor William Soto Santiago: después de mí viene otro mensajero. Y nosotros se nos había pasado eso por alto. Que él nos había dicho que después de él venía otro mensajero. No nos dijo quién era, porque eso él no lo podía decir. Pero sí nos dio esta revelación. Dice acá: después de mí viene otro mensajero. Así como hay escritos en donde él dejó en diferentes lugares. Vean ustedes, allí él nos dejó una revelación muy grande y la pasamos por alto cuando él nos dio esta revelación. Entonces dice el ungido, dice que esto marca ya una parte muy importante que la iglesia novia estaría recibiendo. Esto para él marca una cosa muy importante que la iglesia novia estaría recibiendo. Y dice: y sé que recibiría, la iglesia novia está recibiendo, y es que recibiría a otro mensajero. Una revelación grande que nos dio allí el hermano William, se nos pasaron. ¿Cuál? El que iba a tener el ministerio de Moisés y Elías para traerle a la iglesia novia la fe de rapto. Vean ustedes. Se dan cuenta que sin el Apocalipsis 10 de ese ángel que viene con el título de propiedad, y sin el título de propiedad no pueden ni haber resurrección ni tampoco transformación. Así que tanto los que están en la otra dimensión tienen que oír a ese mensajero para poder obtener la fe de resurrección. Porque sin el título de propiedad, el título de propiedad tuvo primero en Adán. Adán no se lo comió, sino que él, por el engaño que del diablo, no fue Adán el engañado, Eva fue la engañada, pero él sí pecó consciente. Entonces perdió el título de propiedad y Dios lo recogió y en la mano del Todopoderoso ha estado hasta que en el capítulo 5 ustedes ven que Cristo toma el título de propiedad, porque es
en el cielo, allí estaba sucediendo algo que no había sucedido nunca. Todo ahí en el campo, en el cielo, era un campo espiritual solamente. Pero ahí cuando llegó Jesús, era un hombre con un cuerpo glorificado. Un hombre, Jesucristo, hombre. Búsquenlo en la Biblia para que vean que era Jesucristo, hombre, dice la Biblia. Y por primera vez se sienta con Dios un hombre que derramó su sangre cuando el mismo anciano lo vio allá, lo vio como un cordero ensangrentado. La sangre de él fue llevada al propiciatorio en el cielo, y por eso entonces había misericordia allí. Jesucristo, hombre. Ninguno podía tomar ese título de propiedad a menos que fuera un hombre que fue creado por Dios. Jesús fue un engendro de Dios. Por eso es que dicen que unos dicen que somos salvos por la sangre de un judío, o dicen algunos la sangre de María. No, allí no había nada de eso. Eso es una creación que cuando María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra, esa palabra se encarnó, y María no tuvo que más que ser como una incubadora para alimentarlo, pero la sangre de él no era sangre judía. La sangre que lo salvó a usted, lo que lo redimió a usted y a mí, es sangre de Dios, creada por Dios. Y yo no sé si ustedes me pueden conseguir en la Biblia eso, donde dice que era sangre de Dios. Sangre, por la palabra sangre tal vez lo pueden conseguir. Sangre de Dios. Eso es una sangre creada por Dios. Vean ustedes cuán importante es. Por eso es que él podía, como Jesús murió, no porque él tuvo pecado, sino porque tomó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y fue una sangre divina la que nos redimió. No es ni sangre judía ni sangre gentil. Vean ustedes, el primer hombre que se sienta en el trono con un cuerpo glorificado, que podía estar allí, podía parecérsele a uno, podía parecérsele al otro, podía estar en cualquier parte, ese hombre. Ese es el mismo cuerpo que usted y yo vamos a tener. Un cuerpo glorificado. Ese es el mismo cuerpo que usted y yo vamos a tener. Bueno, no sé si algunos llegan a conseguirla, pero quizás con mi teléfono yo puedo conseguirla. Donde nos dice que es sangre, no lo conseguiste. No tiene en tu teléfono, por la palabra sangre no te da una concordancia en el Nuevo Testamento está. Bueno, de todas maneras ustedes lo buscan con calma y lo van a conseguir. Que la sangre que nos redimió a nosotros no es ni sangre judía. Bueno, los mensajes del hermano Branham sí lo han leído, porque ahí sí lo hemos leído, que él dijo, no nos redimió ni sangre judía ni sangre gentil, sino la sangre del Señor Jesucristo.
Entonces es un engendro. Y ustedes pueden encontrar en la Biblia que él dice, tú me has engendrado hoy. Eso lo consigue en Hebreo, donde él habla de fue engendrado por Dios. Eso también es facilito conseguirlo. Fue engendrado por Dios, no por el hombre. Entonces vean ustedes, dos hombres en la tierra, uno que salió de la mano de Dios, que Dios lo creó de la tierra y lo hizo de las manos de Dios, no vino de ninguna mujer. Y el otro, uno que cuando el arcángel habló la palabra, María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra, y esa palabra se hizo carne. Esa palabra se materializó. Entonces es lo que era la palabra hecha carne. ¿Ven ustedes? ¿No conseguiste ese el engendro de Dios? Sí, Jeremías 2.27. De Hebreo. Es que está una de Jeremías. Jeremías. Ajá, la leo. Bueno, léala, pero ahí vas a conseguir la referencia de Hebreos también. Sí, léela. Jeremías 2.27, que dice a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Ajá, ¿no te da una referencia allí? Hebreos 1.5. Bueno, déjame leértelo entonces acá. Dice, bueno, vamos a empezar desde el 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Se dan cuenta? Fue un engendro de Dios. No era engendrado por un hombre, sino por Dios. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios, manda a los ángeles que le adoren. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Quiere decir que era un engendro de Dios. Por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hay una parte donde él habla, puede ser aquí mismo, ¿no? Donde sigue hablando, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Hay una partecita, debe ser en el 2, en el capítulo 2, donde dice, donde él dice que estaba escrito en el libro, ¿no? Cuando él habla ahí, porque ¿qué conviene aquel por
cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergonzará de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. A nosotros nos trata como hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En una parte lo llama hermano y en otra parte nos llama sus hijos, los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pero hay una parte donde dice que estaba escrito en el libro, debe haber sido en este mismo capítulo 2, pero no lo consigo, que él dice, Señor, estaba, sí, en hebreo fue que lo leí. Bien. Nosotros vemos que nosotros somos redimidos, no es por sangre judía ni por sangre gentil, por la sangre de Dios. Por eso es que somos redimidos. Bien, aquí nos dice el ungido de Dios, al decir esto el doctor Soto, miren ustedes, al decir esto el doctor Soto, que después de mí viene otro mensajero, pues, ¿qué es lo que el pueblo tiene que hacer? Pues buscar a ese otro mensajero. ¿Se dan cuenta qué sabio es? Si él dice que viene otro mensajero después de él, pues el pueblo tiene que ir buscando a ver quién es ese otro mensajero. Vayan ustedes viendo entonces, búsquenlo por ahí en las denominaciones, a ver si puede estar. En la denominación pentecostal, alguno de esos, o en las denominaciones de los wesleyanos o de los luteranos. Ve a ver si pueden encontrar uno en alguna parte, pero en alguna parte que estará fuera de una denominación, seguramente tiene que haber alguien que tendrá que recibir esa comisión de construir esa carpa, porque esa carpa no fue una idea de William Branham, fue un mandamiento del ángel del Señor. Eso es una cosa ordenada por Dios, así como fue ordenado el tabernáculo de Moisés, así como fue ordenado el templo de Jerusalén. El otro lugar que fue ordenado es esa carpa. Son las 3 lugares que ha ordenado Dios. Por eso era que ellos para adorar tenían, como le dijo la mujer samaritana, que le habló aquí adoran nuestros padres porque aquí adoró Jacob. Y ustedes dicen que en Jerusalén, porque ahí en Jerusalén era donde estaba la columna de fuego. Jesús le dijo, ni en Jerusalén ni en este lugar, porque ahora la columna de fuego estaba en él. Y para adorar a Dios había que hacerlo a través de la persona de Jesucristo. Y si lo hacía de otra manera, nadie podía llegar al Padre, sino a través
de esa persona donde estaba la columna de fuego. Nadie. Entonces, sin él no podían hacer nada. Entonces, donde está la columna de fuego, ese es el lugar de adoración. Si usted adora fuera de ese lugar, de donde está saliendo esa enseñanza y esa palabra, usted está adorando, haciendo un servicio a Dios fuera de la voluntad de Dios. No sé si ustedes me están entendiendo. Pero eso es sencillito, igualito como fue en el tabernáculo de Moisés. El pueblo tenía que adorar hacia donde estaba la columna de fuego. Usted tiene que concentrar su adoración hacia donde está saliendo la enseñanza que dijo el hermano Branham, y lo dijo también el hermano William, que saldría de una carpa. Miren qué sencillo es todo eso. Esta parte era bien importante, yo se la leí anoche a los hermanos allá en... ¿Ven? Dice que si el hermano William, del doctor William, dijo que venía otro después de él, otro mensajero, pues tienes que buscar dónde está. No esperar usted a que venga el hermano William, como algunos están esperando, para que se cumpla eso, o que venga el hermano Branham. No, ya él dijo que viene otro. Ellos van a venir, el hermano Branham, el hermano William, pero es la resurrección. Pero antes de eso, tienen que recibir la persona la venida del Señor. Cada escogido de Dios, tanto en aquella dimensión como en esta, para poder ser transformados, si no, no van a ser transformados. Recuerden que esa transformación va a ser solamente para aquellos que estarán viendo y aquellos que le darían la bienvenida al Señor, y solamente es para esa iglesia novia. Y en el mensaje Trabajando en la labor de Dios en armonía, dijo el doctor Soto, por lo tanto, la venida de Cristo a su iglesia para darle la fe de rapto será en secreto, el mundo no conocerá. Esas iglesias no van a saber nada de eso. Solamente conocerá la iglesia novia del Señor, los que van a ser transformados y llevados con Cristo. Esos son los únicos que tienen que saber, porque está viniendo para ella, para esa iglesia novia del Señor. Si la persona no es de la iglesia novia y no es un escogido, pues no lo va a recibir, porque está dicho y fue dicho que solamente los que van a ser transformados, que es los pertenecientes a la iglesia novia del Señor, son los que lo van a recibir, son esos los que le darían la bienvenida en este tiempo final. Los que no le dan la bienvenida, pues no serán transformados. Ese está clarito, ¿verdad? Clarito. Más claro. Y ahí sigue. Ustedes siguen leyendo porque ya ustedes tienen el 4. Todavía aquí no tienen el 4, ¿no? No, eso lo reparten el sábado. El sábado. Bueno. Pero ya el 4 lo repartieron en varias partes, porque esto me lo dieron a mí lo de Sosconusco, por ahí me dieron. Fue lo que, por allá fue lo que me dieron el número 4. Bueno, ya lo tienen en varios lugares. Que leamos, mire, estos mensajes está todo clarito, hermano. Si usted los lee, si usted los lee como leer el periódico, no le va a servir de nada. Pero si usted lo lee orando, pidiéndole a Dios que le abra el entendimiento, como los apóstoles, que el Señor le abrió el entendimiento para que entendiera las Escrituras,
usted va a entender qué sabiduría tan grande hay en todo eso. Esa palabra, ese mensaje que nos está trayendo el ungido de Dios es para nuestra preparación, es para nuestra edificación. En ese mensaje es donde tenemos nosotros la victoria, si lo recibimos con todo nuestro corazón y lo recibimos en fe y lo recibimos con sinceridad, de verdad, no unos medios creyentes, sino creyente y medio, más que creyente. Como decía Pablo, más que vencedores. Nosotros somos vencedores, decía Pablo, pero después decía, y más que eso, más que vencedores. Y esto es porque conocía la revelación de Dios, y Dios lo llevó a Pablo a un lugar donde él vio en ese mundo espiritual cosas que no pudo decir en ese tiempo. Dice que no, ni siquiera habían subido a la mente del hombre todavía. Y ven, estaban reservadas para usted, para mí. Debemos sentirnos felices. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Que Dios les bendiga y que Dios les retribuya todo lo que han dado a favor de esta palabra que nos habló el ungido allí en Monterrey, que ustedes son partícipes de eso. Que las bendiciones que puedan haber allí y que estén en el futuro allí, también ustedes sean participantes aquí en este lugar. Bueno, ya después que oímos el mensaje de él, ya nos quedamos, ya con eso terminamos. ¿Qué hora es ahorita? 6:50. 6:50. Vamos a hacer las 7. Entonces vamos a dejar de una vez, nos ponemos de pie para dejar al ungido de Dios con nosotros. Aquí lo vamos. Aquí estaríamos contentos y felices. Yo me siento muy contento, muy feliz que Dios me haya permitido llegar hasta este tiempo y estar tan contento, tan agradecido de que yo haya tenido el privilegio de conocer este personaje, poderlo saludar, poderlo bendecir cada día. Eso es una cosa muy grande. Entonces vamos a dejar con nosotros esta palabra que Él nos manda, es para nuestra edificación, es para nuestra corrección, para que corrijamos, porque en nuestras vidas, como estamos en este mundo lleno de tanta maldad y de tanto pecado, de tanta cosa inicua, pues es como cuando usted va por un camino. Cuando ellos llegaban al Señor Jesús con los apóstoles, en el lugar donde llegaban se lavaban los pies, porque siempre el polvo del camino les ensuciaban los pies. Y eso son por lo que Él manda esa palabra, porque Jesús dijo, ya por las palabras que os he hablado, ustedes son limpios. Por esa palabra, al recibirla en el alma, ya prepara ese corazón para la morada de Dios. Vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico.